cómo tributan esas personas físicas que a través de la plataforma tecnológica pues obtienen alguna fuente de ingresos. Y aunque es un tema que ya tiene algunos años, pues quedan muchas dudas todavía ahora en tema de anuales, cómo se maneja. Bueno, Diana, aquí para empezar creo que es importante que definamos qué son las plataformas digitales. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, mira, la ley establece que una plataforma digital, más bien los ingresos que se obtienen a través de plataforma digital, son aquellos que se hacen a través de Internet utilizando aplicaciones tecnológicas o contenido digital que sean fundamentalmente automatizados, requiriendo una intervención humana mínima o no requiriendo ninguna, y siempre y cuando se establezca una contraprestación con un cobro. Tiene pocos años que está en vigor. Y con 4 artículos en la ley del ISR, del 113A al 113B, pues ahí nos establecen las reglas que tenemos que seguir. Pues tienen la obligación de presentar un aviso. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar acompañada en esta ocasión por la maestra Diana Leticia Ruiz Chavarría. Un gusto tenerte con nosotros, Diana. Gracias, Nelly, gracias por invitarme y muy honrada de estar aquí contigo. Pues vamos a tener una plática muy interesante que estamos seguros que va a ser de interés para nuestra audiencia. Antes de empezar, me voy a permitir dar una pequeña semblanza de nuestra entrevistada. Ella es contador público y auditor por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tiene su maestría en estrategias fiscales por parte de la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales. Y actualmente en la gestión 2024-2025 está participando como la vicepresidente de práctica externa de este instituto. Así es. Entonces, pues básicamente un gusto tenerte con nosotros, Diana. Gracias, Nelly. Vamos a tener en esta charla un tema que ya tiene algunos años dentro de la legislación, que es el tema de las plataformas tecnológicas. ¿Cómo tributan esas personas físicas que a través de la plataforma tecnológica pues obtienen alguna fuente de ingresos? Y aunque es un tema que ya tiene algunos años, pues quedan muchas dudas todavía ahora en tema de anuales, cómo se maneja. Bueno, Diana, aquí para empezar, creo que es importante que definamos qué son las plataformas digitales. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, mira, la ley establece que una plataforma digital, más bien los ingresos que se obtienen a través de plataforma digital, son aquellos que se hacen a través de Internet utilizando aplicaciones tecnológicas o contenido digital que sean fundamentalmente automatizados, requiriendo una intervención humana mínima o no requiriendo ninguna, y siempre y cuando se establezca una contraprestación con un cobro. Ok, o sea, tienen que haber esa parte, esos elementos para que se detone la plataforma digital. Es correcto. ¿Algunos ejemplos que tengas en mente, o sea, para que lo podamos ubicar, los que no estén muy familiarizados? El más común, digamos, el servicio de Uber, ¿sí? El Uber es un servicio que nos prestan para el transporte de personas. ¿Y qué hacemos nosotros? A partir de nuestro aplicativo móvil, nos conectamos con el intermediario, estamos usando una aplicación y eh, pues con todo ese proceso del GPS nos conectan con el usuario, y aquí se detona también que hay un cobro, ¿no? Por el servicio. Directamente. Exacto. Entonces este sería, digamos, un ejemplo muy común. Ok, yo creo que aquí es algo muy importante esta parte que nos te está comentando Diana, porque de una u otra forma nos marca la pauta para distinguir que esa aplicación me está poniendo en contacto con mi usuario final y a mí como persona física pues me está permitiendo obtener un ingreso, en este caso el chofer, ¿verdad? Es correcto. Que se ve pues apoyado con la herramienta tecnológica para que alguien lo contacte. Y bueno, a pesar de que es un tema, como comentábamos, no del 2024, no del 2025, tiene pocos años que está en vigor. Es correcto. ¿Cuándo podemos más o menos considerar el inicio, Diana? Mira, el inicio fue en junio del 2020. A partir de junio del 2020 se generó la obligación de hacer los pagos a través de plataforma
digital. Más bien, digamos, se generó la obligación de que los ingresos que obtenemos a través de plataforma digital, pagarlos dentro de este régimen, ¿sí? Esto inició, bueno, sabemos que con la llegada del Internet Sí. se abrieron mucho las comunicaciones. Realmente nos podemos comunicar a cualquier rincón del mundo de una manera fácil e inmediata, ¿no? Entonces, con todo esto, pues surgieron los correos electrónicos, las redes sociales, y con todo este movimiento en el mundo surgió también eh, el comercio electrónico o e-commerce, como se le llama, digamos, como se le denomina. Y bueno, las autoridades pues no tenían regulado este tipo de La ingresos. tecnología vino a cambiar algunos procesos, Correcto. pues. Entonces, la OCDE en 2015, eh, pues, digamos que emitió como 15 recomendaciones, ¿sí? Entiendo que conocemos como el famoso BEPS. Es correcto. Y la primera de ellas se refiere a la economía digital. Y ahí pues establece ciertas recomendaciones a nivel internacional para los países que pertenecemos a ese organismo. Y México los adoptó de inmediato. Y en el 2019 se publicó, digamos, estos cambios, esta modificación a la ley, pero la entrada en vigor fue en junio del 2020, ¿sí? Y lo que hicieron fue que incorporaron en la ley del impuesto sobre la renta eh, en la sección 3, la sección tercera, que está dentro del título cuarto del capítulo 2, actividad empresarial, y nos incorporan esa sección y con 4 artículos en la ley del ISR, del 113A al 113B, pues ahí nos establecen las reglas que tenemos que seguir para poder cumplir con nuestras obligaciones. Que es algo muy importante eso que comentas, porque hablamos del 2020 y México, pues básicamente adoptó esta regulación que en materia internacional estaba proponiéndose, pero se adaptó de una forma que en un inicio pues causaba mucho conflicto la implementación porque hablaba de una progresión, ahorita hablamos de las tasas, Es correcto. como que México siguió la recomendación, pero pues surgieron muchas problemáticas por esa parte de que no se tenía, pues al final el monto final de los ingresos, sobre qué tasa podía variar en un mes a otro, Es correcto. qué pasa si tengo diferentes plataformas, pero bueno, básicamente con esto es importante que tengamos en cuenta que se ha ido perfeccionando en estos 4 artículos que Diana ahorita nos va a ir comentando, lo que regula la parte de cómo tributa la persona física. Y aquí a manera también de un punto importante, pues este año se está también tratando de legislar, ya está la iniciativa de cómo los que obtienen ingresos por la plataforma también se les tendría que dar PTU o alguna serie de prestaciones, en este caso por la plataforma, porque se podrían considerar como empleados. Pero bueno, eso nos daría para otro podcast, nada más para que vayan teniéndolo en cuenta que ha sido la tecnología cambiante y nos ha permitido que en las leyes se tengan que ir haciendo cambios como este que nos comenta Diana y como la parte laboral que viene para los que obtienen ingresos en la plataforma. Cabe mencionar ahí que, bueno, aparte de estos artículos de la ley del ISR, pues existen un sinnúmero de reglas que emiten a través de la resolución miscelánea fiscal, que también que Disculpa. es correcto. Y bueno, en la ley del IVA también hay algunas regulaciones. Pero bueno, ahorita estamos hablando específicamente sobre el impuesto sobre la renta y pues estaríamos enfocados en esos. En esos supuestos. Y por ejemplo, aquí, Diana, ¿qué tipo de ingresos podrían ser? Ya nos comentabas el tema de Uber, es decir, el transporte a través de una aplicación. ¿Pero hay algún otro tipo de ingresos que se puede detonar? Sí, mira, bueno, dentro de la ley del impuesto al valor agregado, ahí en el artículo 18b se establecen las actividades que se considerarían dentro de este rubro, ¿sí? Y bueno, estas actividades vienen en 4 fracciones Ok. y más o menos nos dicen que todo lo que es el contenido digital, por ejemplo, los videos, no sé si accesamos a películas también a través de Netflix, por ejemplo, entre otras plataformas que nos ofrecen este tipo de contenido.
también la música, también el uso, por ejemplo, de los usuarios que son multijugadores, algunos juegos que son como el Xbox, no sé, que se pueden conectar diversas personas en todo el mundo, pues esta es un ejemplo de esto, ¿verdad? También de la plataforma. Ajá. También se refiere, bueno, entre otros, ¿no? También se refieren, por ejemplo, a todos los que son intermediarios. En este caso pusimos el ejemplo del Uber, ¿verdad? También habría servicios de hospedaje, etcétera. Enajenación de bienes. Tenemos plataformas como Amazon, en la que siempre existe un intermediario. Airbnb, en el caso de hospedaje, entre otros, ¿no? Ok. También nos dicen que las páginas de citas. Y por último serían los servicios educativos y aplicaciones de test. Muy bien, y aquí ya nos detallaste el tipo de servicio, el tipo de actividad. Creo que también es algo muy importante que sepamos cómo paga el ISR la persona física. Se escucha o se habla de una retención definitiva, pero queda la duda si aplica para todos o si hay alguna particularidad de quienes lo pueden usar. Ok, bueno, el pago, digamos, del impuesto sobre la renta, digamos que el intermediario hace una retención, está obligado a hacer una retención, ¿sí? Y esta retención oscila entre el 1% y el 4%, dependiendo De lo que haya. de la actividad. Sí, por ejemplo, para servicios de transporte de personas, la retención sería el 2,1%. En el caso de enajenación y prestación de servicios es el 1%. Que es directamente sobre el ingreso. Directamente sobre el ingreso sin considerar el IVA, por supuesto. Aquí es muy importante esa precisión que estamos comentando, porque no tiene nada, no es la utilidad, como en algunos otros No, regímenes que aplicamos utilidad fiscal. Aquí es ingresos por la tasa directa. sí. Y bueno, aquí como estamos hablando de la retención, sí sería sobre el ingreso tal cual, ¿verdad? Total. Así es. Y en el caso de servicios de hospedaje es un 4%. Guau. Ahora, el intermediario está obligado a hacer la retención sobre esta tasa y enterarlo al SAT el mes inmediato siguiente. Que es cuando te dan la constancia, vienen los datos, en este caso de la persona física, y ahí te señalan cuánto te retuvieron, cuánto fue el ingreso total y una serie de datos que les marcan la obligación. Es correcto. Además, hay que considerar que para que te hagan esta retención, tienes que cumplir con entregarle a los intermediarios la constancia de situación fiscal. Si no le entregas la constancia, entonces es diferente, digamos, la tasa de retención. En el caso de que no le entregues este documento, pues, como no estaría identificado el contribuyente, entonces la retención del impuesto sobre la renta sería el 20% sobre el ingreso. O sea, suponiendo que hago el tema del hospedaje, de un 4 la retención se va a un 20. Es O correcto, sea, en cualquiera llega al 20 en ISR. es correcto. Sí, Y en el caso de IVA sería el 50% del 16%, o sea, el 8%, digamos, es lo que se entera cuando entregas la constancia de retención. ok. En caso de no entregarla, la retención sería sobre el 100% directo. Que esta medida en su momento fue porque muchos no se querían dar de alta, ¿no? Es correcto. Obtenían ingresos a través de plataformas y cuando surge esta nueva regulación, pues muchos la forma que iban a manejarlo es, pues no doy constancia para que no me apliquen retención. Y la autoridad fue más allá. Bueno, si no das constancia directamente, pues la retención podría llegar hasta el 36% Es correcto. entre el IVA y el ISR, más la comisión que te cobra la plataforma, pues ya termina siendo muy gravoso. Sí. Sobre lo que me preguntaba si, ¿cómo se consideraba esa retención? La definitiva. La definitiva. Bueno, el artículo 113b de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos da una opción de que podemos considerar esa retención como pago definitivo. Ok. Solamente para poder acceder a esa opción tienes que cumplir con ciertos requisitos. Ok, Sí. o sea, hay varias medidas y el que sea definitiva, de una u otra forma, ahorita hablamos del anual, pero me ayuda a ya no tener que presentar la declaración anual ni tener que hacer algún tipo de obligación por mi parte. Es correcto. Ahí, como se considera pago definitivo, digamos que ese sería pues el pago que se haría sobre el impuesto sobre la renta.
Ok, entonces tendremos que validar con el contador, con el fiscalista esos requisitos, porque en caso de que se cumplan, pues podemos obviar esas obligaciones que de entrada pues representan más tiempo y más compromiso, ¿no? Es Por parte correcto. del contribuyente. Sí. Y bueno, platicando un poquito de cómo acceder a esta opción, serían los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos inferiores a 300,000 pesos Ok. o que también hayan obtenido ingresos por salarios. Únicamente si tienes estos dos tipos de ingresos, puedes acceder a tomar la opción de que se consideren pagos definitivos. O sea, estamos hablando de 300,000 pesos de ingresos en el año anterior. Es O correcto. sea, para que también lo tomen como base, que es para, pues básicamente aquellos contribuyentes que tengan solamente este nivel y también lo que comentas de que podrían tener sueldos como tal. Es correcto. Y aquellos contribuyentes que quieran acceder a esta opción, pues tienen la obligación de presentar un aviso dentro del portal del SAT, eh, allí donde digamos que manifiestan su deseo de tomarle esta opción de que se considere pago definitivo. Y también hay que considerar que si tomas esta opción, no podrás variarla durante los próximos 5 años. Ok, que eso es lo importante Sí, solamente digamos que si de pronto tus ingresos superan los 300,000 pesos, entonces pues ahí automáticamente sales del de, esquema de de ese esquema definitivo y además nos establecen las reglas de que ya no pudieras volver a acceder a tomar la opción, aun y cuando tus ingresos disminuyeran y en algún ejercicio, digamos, posterior, tuvieras ingresos menores a 300,000 pesos, ya no puedes tomar la opción de... O sea, nada más se te da una vez Es correcto. y básicamente ya en el momento que se supera el monto de ingresos ya no es posible regresar, como en el tema de reciclo, por ejemplo, persona física, que sí te da la opción, si te llegaron a excluir solamente por ingresos, Sí, por que si ya no lo tienes el año anterior, regreses. Aquí no es posible. es correcto. Muy bien, y todo esto es muy importante que lo detallemos porque muchas personas confunden persona física reciclo con persona física de plataformas y es un tratamiento diferente. A pesar de que sí se aplica una tasa muy disminuida en comparación con otros regímenes, pues cada uno tiene sus obligaciones particulares como esto que comentamos de la retención definitiva, que solamente aplica para plataformas tecnológicas con los supuestos que tendríamos que estar, cumpliendo. Es correcto. Y bueno, un tema que también, causa mucha confusión, Diana, es el tema de la declaración anual, porque la declaración anual hablamos, cuándo tendríamos que presentarla o bien quiénes, porque sabemos que si somos personas físicas, pues en el mes de abril tenemos que enviarlo, Es pero en correcto. plataformas tecnológicas también está esa obligación. Bueno, en el caso de que la persona física, digamos, cumpla con los requisitos de poder tomar la opción de que su retención, perdón, se considere pago definitivo, pues allí ya no tendría obligación de presentar ninguna declaración anual, Ok. ¿ok? En el caso de que no tome la opción o de que, digamos, tiene ingresos superiores a 300,000 pesos, pues sí tendría la obligación de presentar su declaración anual Ok. eh, en el mes de abril del siguiente año. Ok, y esto es algo importante porque muchas veces todos consideran que no tienen la obligación del envío de la declaración anual y aquí también es un tema importante que vamos a comentar eh, en la recomendación final, el tema del flujo, ¿no? Es Porque correcto, el sí, tema del anual, pues sí te hicieron una retención, pero no va a ser suficiente en algunos casos esa sí. retención para el tema del anual. No sé sobre esto, Diana, ¿qué nos puedes comentar? La proyección, porque muchas personas cuando llega el anual se sorprenden de lo que tienen que pagar. Claro. ¿Por qué surge esa parte? Mira, en el caso de las personas físicas, eh, digamos que no optan porque su pago sea definitivo o que sus ingresos son superiores a 300,000 pesos, pues están obligados a presentar un pago provisional, por lo tanto están obligados a presentar una declaración anual. Ahora, estas personas físicas que, mm, que hacen pagos provisionales, también digamos que hay dos tipos, o digamos, puedes presentar tu pago provisional dentro del aplicativo del SAT
en dos rubros diferentes, ¿sí? Cuando tú tienes ingresos única y exclusivamente de plataforma digital, Ok, por ejemplo, nada más tengo un inmueble, lo doy en hospedaje a través de la plataforma de Airbnb. ¿sí? Bueno, en este caso todo aplica con la plataforma. Así es. ¿Cómo lo Y presento? que tengas, digamos, ingresos por salarios y por intereses, nada más. Entonces, en este caso, tu pago provisional lo vas a hacer en el aplicativo del SAT dentro de plataformas tecnológicas. Entonces, al entrar a plataformas tecnológicas, tú capturas tu ingreso que tuviste y automáticamente el aplicativo digamos, te muestra la retención que te corresponde según tu rubro de ingreso, tu actividad, y tú vas a pagar un pago provisional, valga la redundancia, lo vas a pagar sobre ese porcentaje. O sea, te va a aplicar el mismo porcentaje que se aplica a las retenciones, te lo va a aplicar en ese pago provisional. Entonces, si tú tienes ingresos por hospedaje, pues vas a pagar solamente un 4% sobre el total de tus ingresos. Que aquí también hay que tomar en cuenta, y por tema de tiempo no lo vamos a tratar, pero también está el tema de la factura, que también es una obligación que como contribuyente tendrías que tener. O sea, la facturación es algo que, independientemente que no tengamos que presentar declaración por la parte de la retención definitiva, sí tendríamos que estar reflejando esos ingresos Ah, no, claro. en la factura, que lo que conocemos como el CFDI. Es correcto. Bueno, en ese punto que comentas, pues sí, todos tenemos obligación por cualquier ingreso que percibimos de emitir un CFDI de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, Sí. ¿sí? Y importante que lo menciones porque, bueno, aquí estamos enfocándonos directamente al impuesto sobre la renta, pero bueno, tenemos todo un cumplimiento alrededor que nos establecen diferentes disposiciones que tendríamos que cumplir, entre ellas la que tú comentas. Así es, Y aquí en esta parte, entonces, estamos hablando de cómo es el pago. Entonces, me voy a plataformas si solamente obtengo ingresos de plataforma. es correcto. Pero si llego a tener algún otro ingreso, por Okey. ejemplo, también de honorarios o alguna otra actividad empresarial, Claro, y tengo lo de plataformas, sí, el cumplimiento sería diferente. sería diferente, porque ahí las reglas de resolución miscelánea establecen que en este caso tú irías a hacer tu pago provisional dentro del aplicativo del SAT, pero en declaraciones y pagos. Ok. Entonces ahí, este aplicativo sí te da la opción de que vienen tus ingresos menos tus deducciones y sobre tu utilidad pagas sobre la tarifa que te corresponde. Ok, y aquí esto que comenta Diana también es importante porque cuando hablamos de la retención definitiva lo manejaste como una opción y Es así correcto. viene en el artículo. Sí, La opción significa que tú tienes que hacer una proyección de la mano con tu contador para saber cuál te conviene más. O sea, porque en definitiva, pues te vas a quitar la obligación de las declaraciones, te vas a quitar el tema de cierto tipo del anual también, provisional, es anual. Pero de entrada tendríamos que reunir requisitos, eso es lo primero. Y segundo, pues tenemos que tener también la certeza de que en ese cumplimiento que estamos haciendo, pues estamos avalando lo que nos permite la ley. es correcto. Entonces, es una opción que tendríamos que analizar si me conviene o no en tema de flujos. Podría simplemente no querer, aunque reúna requisitos, o sea, quedarme con la de pagos provisionales Es correcto. y es algo válido. Es correcto, porque el artículo 113b nos lo establece como una opción, Ok. ¿verdad? Bueno, entonces, retomando un poco lo de los pagos provisionales, entonces vimos que hay dos formas de hacer el entero de ese pago provisional. Uno, que si yo tengo ingresos solo de plataforma digital y puedo tener salarios e intereses, obligatoriamente me voy a presentarlo dentro del aplicativo de plataforma digital, porque así lo establece la regla de resolución miscelánea. Pero si tengo otros ingresos, entonces me voy a declaraciones y pagos sobre la tarifa. El Entonces, famoso DIP que conocemos. con el famoso DIP y aplicando, ahí sí aplicando deducciones. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los otros ingresos y tengo que pagar dentro de plataforma digital? Entonces mi entero provisional va a ser muy pequeño y lo voy a hacer sobre el total de mis ingresos. Entonces aquí lo importante de lo que tú mencionas, de poner atención en también
de, digamos, reunir todos los CFDI de todos los gastos que tenemos, ¿no? Para poder saber esa parte del margen de utilidad, que creo que es algo importante, ¿no? Que es que dependiendo de tu actividad, dependiendo de ese margen de utilidad, te va a marcar la pauta de si me conviene el tema de régimen definitivo o me conviene, bueno, siempre y cuando podamos aplicarlo. Sí, que cumplas. O bien no me conviene y me voy al esquema que comentas, Diana, el de DIP, el de actividad, el de pago provisional directamente en plataforma, o bien el de actividad empresarial y el DIP general, si tienes más de plataformas tecnológicas ingresos, o sea, si hay una combinación. Si hay una combinación, te vas a DIP. Ok. Si no, si tú tienes nada más ingresos de plataforma digital y digamos adicionales, sueldos e intereses, tú declaras en el aplicativo plataforma digital y tu pago provisional va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que declaran dentro del aplicativo de plataforma digital y enteran ese pequeño, digamos, pago provisional? Que al llegar al fin de año y empezar a hacer el cálculo de su declaración anual, pues se pueden llevar una gran sorpresa. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí sí van a aplicar la tarifa que corresponde sobre su utilidad. Sí. Entonces, en este punto van a hacer su entero de ISR anual, considerando el total de sus ingresos menos el total de sus deducciones y sobre la utilidad van a aplicar la tarifa anual. Y como pago provisional únicamente enteraron un porcentaje muy Muy pequeño, en este caso, pues les puede resultar alto un impuesto a alto cargo. impuesto a cargo. Sí. Entonces, ahí es súper importante que tomen en cuenta este punto y que vayan haciendo alguna previsión para que al fin de año y al momento de hacer el cálculo de su declaración anual, pues no tengan la sorpresa de que tienen que enterar Un un impuesto impuesto muy alto, y muy considerable. ya en abril ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahorita ya con el tema de la facturación electrónica que ya tenemos pues más de una década realizando, pues también hay que tomar en cuenta que ya no es posible el siguiente año que se presenta el anual tomar algún plan de acción. O sea, todavía durante el año en curso puedes ir previendo algún tema de cómo se va a proyectar las utilidades en el caso del contribuyente. Correcto. E importante siempre, pues, cumplir con todos los, digamos, el llevar una contabilidad Sí. de manera correcta, o sea, acudir siempre con un profesional y que nos lleve la contabilidad para además saber, pues, qué utilidad tenemos, si es negocio o no es negocio, Para la toma de para la toma de decisiones. Además, tener un estricto control de que todos nuestros gastos estén amparados con un CFDI que cumpla con todos los requisitos para poder tener esas deducciones y aplicarlas en la declaración anual. Aun cuando en la declaración anual de personas físicas tenemos pues la facilidad de que hasta el año pasado, ¿verdad? Nos dan, digamos, la facilidad de hacer pagos en parcialidades. Sí. eh, pero bueno, siempre es bueno tener como ir haciendo una reserva y no tener esa sorpresa desagradable de decir, ¿cómo que voy a pagar todo esto? Sí. Pero Sí, aquí también una recomendación para los contadores, pues tal vez con sus clientes, pues hacer esa parte de la proyección y compartirla en octubre, noviembre, para que también el cliente se vaya preparando, y vaya teniendo, como nos comenta Diana, ese ahorro para el pago del impuesto correspondiente. Pues creo que fue una plática muy interesante, Diana. Nos dejas mucha enseñanza y también aquí, pues, para aquellos que estén interesados en capacitarse, pues los invitamos a sumarse al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Pueden asociarse a través de alguna de las comisiones que tú eres la titular, eres la VP. Está el tema de la comisión de práctica independiente, está el tema de la comisión de ética, la de calidad, la de la calidad, calidad y también la de tecnología. la de tecnología, que también es una nueva comisión aquí en el Sí, instituto. muy importante. Al pertenecer al instituto, pues tenemos acceso a todas estas, digamos, comisiones de trabajo. Dentro de mi vicepresidencia están las que comentas, pero bueno, hay 8 vicepresidencias en el instituto y tenemos alrededor de 36 comisiones
son muchas, Bastante número. muy importante. Y además cada comisión, pues digamos que hace el estudio de algún tema en particular. Tenemos que de comercio exterior, que de eh, PLD, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante pues, para la capacitación de todos los contadores que estamos asociados a este instituto. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Diana. Con esto concluimos este episodio del podcast. Esperamos que sea de su agrado. Los invitamos a que nos compartan sus opiniones y también nos dejen saber qué temas les gustaría que tratáramos. Fue un gusto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Diana.